Estamos en una continuación a estos ejercicios de transformación. Ya lo vimos en el video anterior de transformar coordenadas polares a rectangulares, en donde la característica inicial del problema en el planteamiento te dan el vector, es decir, su magnitud y dirección, y a partir de esos datos construyes o generas lo que le llamamos las componentes. Aquí es el caso contrario. Vamos a convertir de una coordenada rectangular a una coordenada polar, es decir, como dato inicial nos van a dar en este caso dos componentes, la componente en X y la componente en Y, y para ello nosotros vamos a tener que determinar el vector resultante en cuanto a su magnitud y dirección. El segundo dato es el cuadrante donde se encuentra dicho vector. Habíamos mencionado que los signos de las componentes nos dicen en cierta manera en qué cuadrante se encuentra ubicado el vector. Sin embargo, al final vamos a ver cómo obtener esta parte, ¿no? Cuando tú utilizas las componentes rectangulares, en cierta manera estamos utilizando lo que bien conoces como el teorema de Pitágoras, en el cual las componentes representan cada uno de los catetos. Por ejemplo, la componente en X sería un cateto y la componente en Y sería otro cateto, y en este caso el vector resultante sería la hipotenusa. Haríamos un análisis en el cual decimos que el vector resultante al cuadrado es igual al vector en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿sí? Esta ecuación podrás ir determinando en primera instancia su magnitud y en segunda instancia la dirección o el ángulo que formará el vector. Decimos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Procedemos a sustituir los datos y encontrar el resultado. Decimos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada. Vamos a elevar al cuadrado la componente en X, que en este caso sería el dato que nos dan como menos 48 metros por segundo al cuadrado, más la componente en Y, que es menos 26 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que hacer esa operación. Tenemos que el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de 2304 más 676, ¿ok? Ahora, esto a su vez nos da la raíz cuadrada de 2980. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2980 sería 54.58 metros sobre segundo. Ese sería como la magnitud del vector resultante. La magnitud aquí sería 54.58 metros por segundo. Ahora nos falta la parte de la dirección o el ángulo, entendiendo que tangente del ángulo es igual en este caso a la componente en Y entre la componente en X. Y eso nos da como resultado, despejando ese ángulo, sería ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Si continuamos aquí, le voy a hacer un espacio aquí porque ya no me quedó espacio. Entonces vamos a poner aquí el ángulo es igual a la tangente inversa de la componente en Y que tengo, que vale menos 26 metros por segundo, entre menos 48 metros por segundo, que es el valor de la componente en X, ¿sí? Todo esto lo ponemos entre paréntesis y lo calculamos y tenemos lo siguiente, es de 28.44 grados, ¿sí? Y ese sería el ángulo, aquí lo vamos a poner, la dirección sería 28.44 grados. Por lo tanto, este ángulo de el vector resultante estaría en el cuadrante número 3, dado los signos de las componentes. Te preguntarás, ¿por qué este ángulo me genera un valor positivo? Porque si tú tienes, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ángulo que formara este vector resultante, entendiendo que sería un vector similar al que te estoy describiendo, sería este ángulo de aquí, ¿no? Entonces tú tendrías que iniciar a partir del eje positivo de las X hasta 180 grados
y esos 180 grados sumarle este restante que serían 28.44, ¿sí? Entonces aquí tendrías tu vector resultante en este cuadrante número 3, ¿ok? Espero que te haya servido este ejercicio. Hay que practicar, hay que analizar en ocasiones. Esto del método gráfico lo hago como una representación, como una explicación para que pueda hacerte más claro entender cómo se traza y en qué posición se encuentra el vector que estamos analizando. Espero te haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós.